Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, les damos la más cordial bienvenida a nuestro magnoevento de reformas fiscales y panorama económico 2020. Para el desarrollo de los temas, contamos con la participación del maestro Efén Valtierra García, la licenciada en Contaduría Penélope Castro Valdés y el doctor José Manuel Miranda de Santiago. La coordinación académica de este evento estará a cargo del maestro Miguel Ángel Díaz Pérez, a quien me permito presentar. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con una maestría en Contribuciones Fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Cuenta con un diplomado en Impuestos y Derecho Tributario por el ITAM. Es contador público registrado para efectos fiscales, de Seguridad Social, Infonavit y Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Estado de México y Veracruz. Es contador público certificado por competencias laborales como instructor de cursos presenciales y en línea por el Consejo Nacional de Certificación de la SEP. Colaboró como director de estudios hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Honorable Cámara de Diputados. Presidente del Consejo de Administración del Corporativo DGSC. Socio director del despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. También fue coordinador de consultoría y encargado del área fiscal del Grupo Editorial Expansión SADCB en la revista IDC. Colaboró en el área fiscal del despacho Roberto Casas Alatriste AC. Y también ha colaborado en programas de radio y televisión en fiscal.com. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Dianita, ahora sí ya no te cambié el nombre, muchas gracias. Gracias, mi equipo de producción, ya no voy a estar de gritón. Y damas, caballeros, sean ustedes bienvenidos. Es un gusto, obviamente, ver caras conocidos, buenos amigos. Y para los que no tenemos la oportunidad de conocernos, mi nombre es Miguel Ángel y esperamos, junto con el panel de expositores, poder obviamente atender todas sus inquietudes. Lo único que no garantizamos es cambio de profesión o de sexo. Sí, porque después de todo lo que van a escuchar, creo que puede generar algunas situaciones adversas por el ejercicio profesional. ¿De acuerdo? El evento tiene un gran objetivo, tratar de, pues obviamente de informarles qué es lo que debemos cuidar para el próximo año. Con la licenciada en Contaduría Penélope vamos a platicar un poquito de cómo hay que prepararnos para un cierre laboral, por lo novedoso que ha sido la actualización del CFDI de nómina, es lo único que no es reforma fiscal. Y todo lo que vamos a platicar técnicamente ya está aprobado por el legislativo. El día 25 del mes en curso ya se publicó en el Diario Oficial la Ley de Ingresos de la Federación, con lo que ustedes van a ver en el material, digamos que es lo que está publicado, y lo único que falta que se formalice es obviamente esa ley miscelánea fiscal. La ley miscelánea fiscal, donde sin duda Código Fiscal de la Federación es al que hay que darle un poquito de mayor atención, y por ahí platicaremos qué pasó en renta, qué pasó en IVA, qué pasó en IEPS, y obviamente, tal como lo dijo Diana, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, cada uno de nosotros como expositores, y trataremos de contestar obviamente todas sus preguntas. Para los que nos siguen en línea, muy buenos días, es igual, ahora sí para ustedes. Nosotros necesitamos un interlocutor, tenemos obviamente un equipo de producción, ellos escriben y técnicamente ellos nos leen la pregunta, ¿sale? Espero que después de todo lo que escuchemos, sigamos tan felices y contentos, ¿de acuerdo? Nosotros hablar de este gran evento técnicamente es cumplir con un gran objetivo, darles a conocer cómo se da este panorama económico y fiscal 2020 después de un año 2019 incierto. Sabemos que lo único seguro de esta administración es lo que no es seguro, pero ya lo que vamos a estudiar técnicamente está dictaminado por el legislativo.
hablar de todo lo que se espera después de lo que se dictaminó, pues no lo dudo que ya ustedes lo vivieron el fin de semana pasado, en el Buen Fin. ¿Firmaron con la ilusión de ganar? ¿O no firmaron? Bueno, si no quieren compartir conmigo lo que compraron, no hay problema. Mi amigo Efren me decía, ¿ya compraste la televisión? No, compré mejor colchón. Y cada quien compra lo que quiere para divertirse. Él una televisión, yo un colchón. Cada quien se divierte como puede. Bien hecho. Nosotros, damas y caballeros, obviamente sabemos que año con año para tratar de, pues ahora sí que darle un poquito de sabor a la economía, nos dan decretos como es el uso de la tarjeta, aunque ahorita sabemos que tenemos por ahí pues una amenaza de que el SAT también puede ver discrepancia fiscal a través de las tarjetas de crédito, ¿sale? Entonces, derivado de la reforma, esperamos también que se vuelvan a repetir el decreto para lo que son facilidades administrativas y varios conceptos que van de la mano siempre con la reforma fiscal, ¿de acuerdo? Por eso trataremos de hacer todo un análisis integral de todo lo que ya estamos esperando para el 2020. Nosotros en la Ley de Ingresos de la Federación tenemos la respuesta del por qué ahora al ahorrador le va a costar más impuesto tener su dinero invertido. Ahí está obviamente la tasa. Dentro de la Ley de Ingresos está el famoso RIF, que ahora cuando te dicen vamos a hacer estrategia fiscal, pues tenemos que ver cuántos RIF necesitas, ¿cierto o no? ¿No los usan? Para lo que se ofrezca, pero obviamente con reglas, obviamente de Ley de Ingresos, que a veces confunde porque van de manera contradictoria con lo que dice la resolución miscelánea. Después de Ley de Ingresos, técnicamente sigue el Código Fiscal de la Federación, donde ahí hay dos temas que van a llamar la atención y creo que son de las que más debemos cuidar. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado a un presidente municipal que dijo, sí robé, pero poquito. Ahora hay que abusar, pero poquito. La norma antielusiva, que técnicamente es cuidado, porque es muy común decir es que hay laguna de ley. Y luego lo que decimos, no hay laguna, es océano. Y vinculado con el segundo tema más importante de código, la revelación de esquemas reportables. Para los que venimos involucrados en las famosas 15 recomendaciones de BEPS, ahí vamos a platicar un poquito de dos de ellas. Si vamos a hablar de lo que es parte relacionada, muchos de ustedes deberán cuidar cada supuesto para saber qué debemos hacer. Y técnicamente sabemos que esto empieza a partir del 2021, pero sí hay beneficios de lo que implementaron en 2019 y se va a dar el beneficio en 2020, vale la pena platicarlo con quien más confianza le tengan. Yo lo he dicho, que esta reforma va a acabar con el guachicolero fiscal. Pues sí, porque te tienes que registrar. Pero si yo no me registro y le doy una sugerencia, una opinión a mi cliente, ahora por eso les digo que vengan a mis cursos, ahí no hay problema. Pero al fin y al cabo, el contribuyente también va a tener su obligación, ¿sale? Hay otros temas quizá no tan trascendentales en Código Fiscal, como es lo que ustedes ya saben del capricho del SAT de que nos suspende sellos, ¿cierto o no? Un nuevo artículo en Código de la serie 17, que si tienes por ahí alguna situación adversa, que si no te ubicaron, que si no tienes el buzón tributario al día, pues puede ser motivo de suspensión. Y empezamos con plazos, obviamente tienes 10 días para aclarármelo, yo tengo 5 para contestarte, y si lo arreglan, qué bueno, no pasó nada. Pero si no, menudo lío. Tenemos problema hasta para emitir el famoso CFDI. Después del Código Fiscal de la Federación, viene todo lo que es impuesto sobre la renta, donde hay conceptos novedosos, porque
derivado de todo lo que ha sido el famoso outsourcing, hay ya un predictamen dentro del legislativo para modificar toda la Ley Federal del Trabajo. Nosotros tenemos que hablar que ahora un requisito para la deducción es la retención del 6%. Pero a cambio de eso, te quitan toda la obligación de estar pidiendo copias fotostáticas, que aquí entre nos, ¿verdad? Que te pueden dar la copia del retenido y a lo mejor no son ni de tus trabajadores. La copia del pago de IVA, pues ni pagan IVA, siempre tienen saldos a favor, quién sabe cómo lo harán, pero ahí está. Entonces, en renta, pues tendremos la oportunidad de que mi buen amigo Efren nos platique todo lo que venga vinculado ahí, y cuidado con lo que se llamó la ley abono, las ventas al menudeo. Está divertida la ley de renta, pero la que sin duda nos va a afectar a muchos de nosotros, la ley del impuesto al valor agregado. Por todo lo que normalmente utilizamos como medio electrónico, que le llamamos aplicaciones, las APPs, que es muy cómodo estar en casa y pedir la comida, ¿cierto o no? Es muy cómodo estar en casa y tener, obviamente, Netflix. Y también es muy cómodo escuchar la música que ustedes quieran. Entonces, sabemos que en materia IVA, con un nuevo concepto de economía digital, está un poquito endeble la reforma. Pero dentro de la exposición de motivos y el dictamen de lo que vamos a estudiar hoy, está prometida 31 de enero todas las reglas del juego para darle cumplimiento a la reforma de economía digital. Terminando IVA es platicar un poquito el IEPS, donde la persona que fume ahora ya no va a decir me voy a echar un cigarrito, va a tener que decir voy a hacer un entero de IEPS. No, es que está bárbaro lo que hicieron. La pura actualización de la cuota que está en ley, pues es para pensarlo a considerar. Pero para los que ingerimos bebida alcohólica, ¿nos pegará que hayan quitado por ahí una regla a la cerveza? No, y menos en playa, ¿cierto? ¿No? Y bien fría, menos. Pues yo creo que también los que fuman difícilmente van a dejar de fumar, pero cuando vean el incremento, a lo mejor ya lo van a pensar 2 veces, ¿de acuerdo? Definiciones novedosas dentro del IEPS, afortunadamente nada trascendental, ¿sale? Dentro, obviamente, de la exposición de todo lo que es IEPS y las consideraciones finales que estará aquí la contadora Penélope, ahí es donde vamos a platicar un poquito sobre cómo se tiene que timbrar el impuesto sobre la renta anual de los trabajadores. Recordando que la autoridad nos ha dado seguimiento en 2017, 2018 y verdad que hasta nos dice, patrón, pagaste un subsidio que no tenía derecho el trabajador. Y yo creo que esto nos va a dar la oportunidad de prepararnos para el ajuste mensual a partir de enero del subsidio al empleo. Aparte, el exhorto cuando te dice, patrón, tomaste más exenciones de las que tiene derecho el trabajador. Damas, caballeros, ¿verdad que el CFDI ya da resultados para las facultades de comprobación? Entonces vamos a platicar un poquito de esos dos temas, el del impuesto sobre la renta anual 2019 y un poquito cuidar a partir de enero ese ajuste mensual de subsidio al empleo. Conforme vayamos, obviamente, terminando el tema, es cuando abrimos, obviamente, la sesión de preguntas y respuestas para que ojalá nos den la oportunidad, lo escriben en una papeleta. Efren, al ratito llegará el doctor José Manuel Miranda y obviamente Penélope para poderlos atender entre los 4. ¿De acuerdo? Sean ustedes bienvenidos y empezamos. Muy buen amigo. Muchas gracias, mi estimado amigo. Por también la oportunidad de venir a platicar con ustedes sobre las reformas fiscales para la 2020. Y voy a decir con las expectativas de 2019.
Lo dije bien, expectativas de 2019. Vamos a ver. Creo que la parte más nutrida que tiene la reforma 2020 son las relativas al Código Fiscal de la Federación, que creo que ahorita ya todo el mundo sabe y ya andan muy espantados que por la defraudación fiscal nos van a meter a la cárcel. Todo el mundo creo hemos escuchado eso. Ah, pues sí es cierto, no crean que no. Vamos, ahorita lo voy a explicar, pero nada más en qué circunstancias, ¿no? Entonces, tenemos una cláusula que se llama cláusula antiabuso, que está en el 5A del Código Fiscal de la Federación, donde nosotros encontramos lo que es la interpretación, ¿te acuerdas? ¿No? El alcance de una interpretación jurídica, cuando se refieren al objeto, sujeto, base, tasa y tarifa que son de aplicación estricta. Ah, bueno, ahí incluyeron una cláusula que es una cláusula antiabuso. En México, la defraudación fiscal sí está considerada como un delito. El que con uso y engaños aprovechamientos omita parcial o total el pago de una contribución. Bueno, la elusión fiscal no estaba considerada como un delito, ¿no? Era más bien considerada como un deleite, porque hacíamos planeaciones fiscales y evitábamos o disminuíamos el impuesto sobre la renta ocupando las figuras jurídicas establecidas en la ley. Eso se le llama fraude a la ley, pero es legal. Vamos. A través de este sexenio, ¿no? Nuestro mandatario ha considerado no incrementar las contribuciones, pero no dijo que iban a incrementar las visitas, ¿no? Entonces, ilegales, porque sí tenemos visitas ahorita ya hasta de la ley federal PIORPI, Ley para Prevención y Detención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así está, creo que el nombre más corto que hemos tenido, ahí están. Tuvimos visitas, ¿cierto? No visitas, sino requerimientos, ¿no? Cartas, invitaciones para los contadores que realizaban contabilidad, auditoría. ¿A quiénes les llegaron esos avisos? ¿Ustedes no? ¿Dónde trabajan? Ah, bueno. Ok, nos llegaron. Les llegaron también a los de la construcción, a los de arrendamiento, vamos, para que se inscribieran en el padrón. Dice, oye, pero pues si yo no me subsumo en la hipótesis del 17, vamos, fracción onceava. Digo, no, yo no. Ah, bueno, pues nada más era para que esta ley, vamos a decir, de lavado de dinero, pues tuviera un padrón. Lo cierto es que ese hecho, esa carta de invitación era ilegal, porque dentro de la propia ley no está habilitado el buzón electrónico. No está. Y por eso, no sé si han visto su buzón, ya no está la carta de invitación. Bueno, así como esos hechos, nuestra política fiscal va a ser así. Atacar la elusión fiscal, de acuerdo con el artículo 5, la cláusula antiabuso, y empezar a incrementar las visitas domiciliarias a través de buzón electrónico, ¿no? Revisiones de gabinete y revisiones profundas. Van a estar incrementadas, pero yo creo que lo más seguro es que nos vayamos con las electrónicas, sean legales o legales. Ellos avientan y el que se inscribe, el que la cache, bien, ¿no? Te invitan a que vayas al SAT, te ponen una pantalla, no puedes sacar fotografías, no toma notas y tienes 15 días hábiles para desvirtuar. Digo, ¿desvirtuar qué? No, pues los 20 o 50 millones que hay de discrepancia. No sé si les ha tocado. Pues así. Bueno, de ahí a que nosotros le hagamos caso, que tengamos miedo, vamos. Unos lo hacen por miedo, de que no es que vamos a una auditoría profunda. Y bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Más que tiene que ser legal. Más que algunos sí sienten pasos y dicen, pues mejor no, mejor entrego lo que sí pueda hacer, ¿no? Y regresando a esa ilusión fiscal, no me dejarán mentir, a lo mejor van a decir, yo era el único que lo hacía. Antes, cierto no, antes de cerrar el año, ¿a poco no se apartaban 2, 3 facturas? No apartábamos 2, 3 facturas, apartábamos algunos cheques, ¿cierto no? Y al final, oye, ¿cómo salió la empresa A? No, pues que tiene pérdidas y por acá, no, pues utilidad, pásale unas facturas para acá, el IVA, ¿cómo está? ¿Cierto? ¿No es así?
unos cheques y todos contentos, no pasaba absolutamente nada. Pero hoy, no, eso ya es una ilusión fiscal, tú eres un facturero, ¿cierto? Porque ahora ya vamos por el mote, ya no por la conducta, esto es un facturero, ¿no? Un antisocial y deber estar en la cárcel. Pues imagínate si fuéramos en esos estados. Pues eso que hacíamos en aquel tiempo, pues yo también lo hacía, no me da pena decirlo. Lo hacíamos y no pasaba nada hasta el momento. Pero llega el sexenio, casi pasando ahorita AMLO, y levantan la estafa maestra, ¿cierto o no? 7,000 millones de pesos, que la pobre Rosario Robles allá está encerrada, de nada más de 7,000, pero en realidad la masa, el total de la defraudación fiscal son 500,000 millones. Sobre eso va ahorita la política fiscal en México. Contra factureros, que son la propia administración fiscal, por 89 empresas fantasma, que fueron creados por ellos mismos y que no se pueden meter a la cárcel porque ellos mismos son los que han robado. Perdón que lo diga así tan fríamente, son ellos. ¿No? Vamos contra la elusión fiscal y elevación, pues agarra a todos los que están en la unidad de inteligencia financiera, donde está Santiago Nieto, y agarra también a los otros que están en el satánico, y con eso, mira, terminamos. Y todavía, si calificaras al cohecho, o sea, al robo, a la desviación de recursos del Estado, pues este México fuera otra cosa, porque daña más, y créanme, que no se vaya a minimizar, daña más el desvío de recursos que están en la administración que todavía la defraudación fiscal, así. Pero el desvío de recursos de funcionarios, a esos funcionarios con esta reforma no les toca ni un solo pelo. Vamos. Pero la defraudación fiscal y la elusión fiscal que hacíamos antes, ese sí, es otra cosa. ¿Vamos? Entonces ahorita dice, la cláusula antiabuso te dice, si tú haces una operación que detecte la reducción de impuestos, voy a revisar. Y me tienes que decir la razón de negocios por la cual disminuiste el impuesto sobre la renta. Vamos. Les voy a aclarar antes, por ejemplo, el material que ustedes van a ver o que tienen es un material de consulta. Vamos, que tiene cosas muy nutridas, ¿no? Doctrinales, y aparte vienen de exposición de motivos para que ustedes en su casa, para que no anden comprando un libro, cualquier libro, pues vengan, ¿no? Y ahí en una noche de insomnio, lo lean. Yo ahorita vengo a platicarles, pero sí con fundamentación, en dónde están y en qué lado. ¿Vamos? Porque si estar llevándome todas las láminas no acabo, pero sí me gustaría que lo tuvieran, porque hay esto de lo que se esquemas reportables de las cláusulas de abusos no es nuevo. Entonces, regresando, esta cláusula antiabuso no es nueva, ya se había querido incorporar al Código Fiscal de la Federación de los años 80, 90 y no lo habían dejado pasar, porque todo el mundo estábamos bien, no exagerábamos. Lo que sí eran pecados era que fueras a buscar una factura allá en Santo Domingo. Eso sí ya era un pecado. Sí, eso sí ya. No, por ahí, ya que ibas por allá, sacabas un certificado o un título profesional que supuestamente ya estaba hasta registrado en la SEP. Eso sí era pecado, eso sí, ya, no te manches. Sí, no. Pero las facturas que hacemos entre nosotros no habían. Bueno, esa cláusula antiabuso, ya está considerada en la ley y te la explico así, sencillamente. Es como si nosotros nos fuéramos a Cuernavaca. Hay dos caminos. Uno, que te vas por la libre, sí conocen la libre, ¿no? Y la otra, la de cuota, la que pagas como unos 350 pesos de peaje. Ok. Esa es la cláusula de antiabuso. Que tú decidas irte por la libre y que no pagues y que llegue el SAT y te diga, explíqueme la razón de negocio por la cual no se haya ido y no me haya pagado la cuota. Es eso. No me pagaste la cuota, no tienes razón de negocio. ¿Sí me explico? Te voy a declarar el acto inexistente o te lo recaracterizo. ¿Sí me explico? Y pregúnteme cualquier planeación o operación que tenga con el extranjero, cualquiera. Te voy a decir, va a ser la carta más grande que tiene el SAT. Por ejemplo,
una de las operaciones que son más fáciles de trasladar, ¿no?, operaciones o dinero de un país a otro o de una empresa a otra. ¿Cuál es la operación que más fácil se trasladan los dineros a otro? Préstamos. Sí, lo que estás pensando. Sí, un préstamo, ahí te va. Te traslado dinero de un país a otro, así, o de otra empresa, un contrato y se acabó. ¿Ok? Ese préstamo reduce la base fiscal, ¿cierto o no? Pagamos intereses. A través, si es una operación con extranjeros, dice disminuye o hace una disminución de la base imponible o traslado de beneficios. BEPS. Ok. De todos modos, el caso es lo mismo. Te va a decir el SAT en una de sus facultades de revisión. ¿Has disminuido la base fiscal por intereses? Sí. Ok. Dime la razón de negocios para haber hecho préstamos. No, pues no tengo dinero. Bueno, ¿y por qué tu parte relacionada no te inyectó capital? Lo que hiciste fue hacer un endeudamiento a la empresa y disminuir la base imponible. Pero lo vengo haciendo siempre, sí, pero ese siempre era antes, cuando estabas con el PRI. Ahora le entras. ¿Sí me explicó? Eso te lo recaracterizo y ya no son préstamos. Si no eran aportes de capital, y los aportes de capital son dividendos, un dividendo ficto y me pagas el 30%, más recargos, más actualización y todo lo demás. ¿Sí está claro? Con la que me digas, con la que me digas. Intereses, regalías, a ver, esta asistencia técnica, prestación de servicios, ¿qué fue lo que recibiste? ¿Qué entregable? ¿Qué beneficios tuvo? Dime la razón de negocios. Cualquier razón de negocios que les pongas al SAT, no lo vas a poder satisfacer. Vamos, un concepto indeterminado, una razón de negocios que tenga materialización, sustancia económica, el concepto que le faltaba al 69B, aquellas empresas que estén facturando sin activos, sin infraestructura y sin personal, se consideran operaciones inexistentes. Nada más que me digan a qué se considera que no hay materialidad, a qué no hay sustancia económica. Entonces, toda esta revuelta pues vete a las normas de información financiera, allá en los postulados, allá en las NIF, de la 1 a la 4, viene todo lo que es sustancia y materialidad. Y entonces, pero estos eran conceptos, dicen, pues no son conceptos o fuentes de derecho. Pero ahí estaba, porque nosotros como contadores, pues registramos con base en esas normas de información financiera. Si una operación no tiene esa sustancia económica, pues simplemente no la registramos. Vamos, pero jurídicamente ellos han considerado que no hay materialidad, no hay sustancia económica, cuando no tienes activos, cuando no tienes personal y no tienes infraestructura. Y te lo digo, ¿aquí se está grabando? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, el primo de un amigo sacó uno del 69B. De esos primeros casos, de los 11 casos, vamos, ese primo de un amigo. Entonces ahí nosotros refutábamos algo. Ya dije, va. Bueno, refutábamos ahí personal. Personal, yo no entiendo el término de personal. Yo entiendo el término trabajador. Está en la Ley Federal del Trabajo, artículo 8. El término activos. Yo no entiendo tu término activos. La ley, cuando se refiere a activos, se refiere a inversiones. Y se refiere a que no tienen la capacidad de infraestructura necesaria. Hay empresas que no necesitan un lugar fijo de negocios para atender a millones de empresas. Ahí está Amazon, ¿cierto? No necesita un lugar de negocios y hace operaciones de comercio electrónico a diestra y siniestra y agárramelo. Bueno, visítalo. ¿Vamos? Entonces, a través de la acción 12 de BEPS, dicen que los contribuyentes revelen sus planeaciones fiscales agresivas dentro de la acción 12 de BEPS. Y aquí tuvimos muchos cursos sobre una forma que México la implementó a su derecho interno, que fue las operaciones relevantes. ¿Sí? La declaración informativa a que hace alusión el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación. ¿Alguien la conoce? No es reforma, ya tiene esto, del 2014. Bueno, algunos va a ser reforma para ahorita, ¿no?
el 31A del Código Fiscal de la Federación se reforma en 2014, a donde nos quitaron el dictamen fiscal. Sí saben que ahorita ya no es obligatorio. Ok. Bueno, en cambio de eso, nos pusieron el 31A para que la Hacienda Pública tuviera información ahora del contribuyente. Vamos. Ese 31A decía que el contribuyente debía enviar información que a su efecto mandara las reglas del SAT. Ok. Cuando el SAT emite las reglas, confunde y dijo información relevante. Entonces, información relevante ya sonaba a la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 116, a donde ahorita ya conocemos un poco más. Son operaciones no son inusuales, que son relevantes y que son una razón para que te bloqueen las cuentas. Entonces, en eso no sabían si se trataba operaciones de lavado de dinero o eran operaciones de las que dijeran la acción 12. Sin embargo, se aterrizó, fue la forma 76, que hay un aplicativo en el SAT para que los puedas llenar, y que son operaciones de reestructuración de empresas, fusiones, escisiones, de precios de transferencia, de operaciones financieras derivadas, de operaciones con tratados internacionales, con los refipres. Eso era lo que tenías que revelar en aquel tiempo. Díganme ustedes, bueno, las personas que vean, yo les recomendaba, si tú presentas esa forma 76, va a ser tu fin. En serio. Imagínate que reveles tu operación de planificación fiscal, planeación fiscal. ¿Sí me explico? Es como si ahorita salieras de este evento y llegaras a tu casa como a las 10 de la noche, ¿no? Con pelo mojado, oliendo a jabón chiquito. ¿Qué pasó? ¿Qué te van a decir? No, pues yo vengo de COFIDE. ¿Sí o no? No, si dices la verdad, ¿qué va a pasar? Va a ser tu fin. ¿Sí o no? Entonces tienes que morir negando. ¿Tendrá la carga de la prueba? Pues pruébalo. ¿Sí me explicó? Así es esto. Si era la forma 76. Sobre la renta y el IVA, si bien no es lo más visible de la reforma, lo que nos tiene muy preocupados es el código, pues hay una que otra cosa que también no está tan agradable que digamos. Hay varios temas, ustedes tienen el índice en su material, pero lo más importante y en lo que creo que vale la pena centrarnos más será en los temas de subcontratación laboral, que ahí se prevé ya una retención que en el dictamen final, después de la vuelta que le dieron los poderes, el Poder Legislativo, diputados y senadores, quedó redactado de una manera bastante complicada, que puede implicar bastantes cosas, y vamos a ver por qué. El otro tema es la deducción de intereses. Esto le interesa obviamente a aquellos contribuyentes que tengan intereses mayores a 20 millones de pesos. Aunque la iniciativa se contemplaba en este asunto de la exposición de motivos, a pesar de que se contemplaba que esto únicamente tendría que operar entre partes relacionadas y cuando estuviera involucrado inclusive alguien en el extranjero, gracias, De nada. pues no quedó redactado así, entonces nos va a tener que aplicar a todos aquellos que tengan intereses deducibles por más de 20 Entonces, millones. las reformas que tengan que ver con impuestos sobre la renta y con IVA las vamos a ver en conjunto, por razones de tiempo. Ahorita tenemos aproximadamente 30 minutos, un poco menos antes de irnos a un receso. El receso está programado de 11:30 a 11:50 y después regresaremos aproximadamente con otra hora para terminar de ver los dos asuntos en conjunto, ISR e IVA, ¿de acuerdo? Bien, sin mayor preámbulo, lo primero de las primeras cosas que saltan son las famosas acciones BEPS, que desde hace varios años se están implementando en nuestro país y este año no es la excepción. Entonces, se proponen reformas en materia de definición o de precisión de conceptos. Aquí nos vamos a detener demasiado. Lo que se pretende es, a partir de la acción 7 BEPS, establecer con mayor claridad algunos supuestos de establecimiento permanente. Resulta que la autoridad en este devenir pues, se ha dado cuenta que hay contribuyentes que aprovechan estas lagunitas que a veces son océanos, ¿no? Por acá nos decía Miguel Ángel, para tratar de no establecer o de no constituir un establecimiento permanente en un país.
El que haya un establecimiento permanente pues implica que esa parte del negocio de un contribuyente que esté en el extranjero se convierte para efectos prácticos en una persona moral en México y debería contribuir por esos ingresos como si fuera persona moral. Recordemos de entrada, por ejemplo, que hoy día nuestra tasa corporativa pues es 30% y desde hace 2 años la tasa corporativa de nuestro vecino del norte bajó drásticamente. Por ahí depende, porque es una parte estatal y una parte federal, pero hay estados donde tenemos una tasa del 21%, por ejemplo. Ya es un diferencial bastante grande y entonces hay residentes en el extranjero que pueden estar en Estados Unidos, que al venir a México dicen, no, aquí mejor no establezco un establecimiento permanente porque me puede ir muy mal con la tasa, puede ser muy alta. ¿Qué se mueve o qué se precisa en los artículos 2 y 3 de la Ley de Renta? Establecer que cuando un residente en el extranjero actúa a través de una persona que no es un agente independiente y esa persona pueda realizar actos que obliguen a ese residente en el extranjero, se precisa que entonces habrá establecimiento permanente. Por otro lado, en su segunda lámina de este material, de esta sección, también encontramos una presunción. La presunción establece que cuando un agente independiente, aunque sea independiente, que no es un establecimiento permanente, actúa exclusiva o casi exclusivamente por cuenta del residente en el extranjero, pues también se considerará que existirá un establecimiento permanente como tal. Las excepciones al establecimiento permanente que están ya desde hace varios años en el artículo 3 de la Ley del ISR, pues también son modificadas para dejar muy claro que solo serán aplicables cuando las actividades son preparatorias o auxiliares. Y por último, algo que habrá que ver con lupa si estamos involucrados en este tipo de operaciones, es la fragmentación de operaciones. ¿Qué pasaba? Que en lugar de hacer una sola operación, la dividía en varias partes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no se configurara un establecimiento permanente. Esto fue detectado también y ahora se establece que si esa operación fue fragmentada a propósito, y eso tiene que ver con la que ya nos platicó José Manuel, del asunto del 5A de código. ¿Qué es el 5A? Recordemos este asunto de la cláusula antielusión. Oye, si yo detecto que pudiendo no haberle dando tantas vueltas, le diste de vueltas de más, pues entonces también puedo considerar la operación en su conjunto y no fragmentada, como originalmente habías querido hacerla. ¿De acuerdo? En esta materia de establecimiento permanente, cosas que tienen que ver con el extranjero, nada más les menciono 2 cosas más. Se crea un artículo para regular los esquemas híbridos. ¿Qué es un esquema híbrido en términos generales? Aquel en donde una parte deduce, pero la otra parte que puede estar o está en otro país no acumula. Ah, caray, entonces rompe la simetría fiscal. Sí, se puede, sí, por este tipo de lagunas existentes. Entonces ahora se regula más este tipo de esquemas híbridos, se regula más a los transparentes fiscales y todo el capítulo que tenía que ver con regímenes fiscales preferentes, paraísos fiscales, de alguna manera se reagrupa en otras disposiciones. O sea, se vuelve a reescribir todo este asunto, que tiene que ver con este tipo de paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Entrando en temas que nos competen más en el día a día, mencionaba ya Miguel Ángel, oye, en la Ley de Ingresos de la Federación pues nos acostumbramos a ver este estímulo relativo a la PTU. ¿Qué pasa? Que en mi declaración anual puedo deducir la PTU como persona moral, la puedo quitar, la puedo restar de mi base gravable, pero en mis pagos provisionales no, de acuerdo al texto de ley hasta el día de hoy. Después nos dieron un estímulo en la Ley de Ingresos de la Federación que implicaba ir deduciendo de a poquito, 1/8, ¿se acuerdan? 1/8 en mayo, 2/8 en junio, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se quita de la Ley de Ingresos de la Federación y ya nos lo ponen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde en el artículo 14, que es el que regula los pagos provisionales, ¿correcto? Pasa exactamente igual, no hay ningún cambio en ese sentido, sigue siendo 1/8, a pesar de que la pagas toda en mayo si eres persona moral, ¿no? Ahí yo creo que hay un tema interesante, pues si como persona física la puedo deducir cuando la pago, si soy de actividad empresarial, como persona moral no la deduzco cuando la pago, sino de a poquito en poquito, lo cual pues puede ya parecer injusto, ¿no? Esto afortunadamente, y digo afortunadamente ya lo ponen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque tiene una connotación ya de mayor permanencia. La Ley de Ingresos de la Federación necesariamente es anual, no hay de otra. Y en cambio la Ley del Impuesto sobre la Renta puede o no sufrir modificaciones. Al estar ya
a partir del año que entra en impuesto sobre la renta, bueno, me da un poco más de seguridad en ese sentido, ¿de acuerdo? Pasando a nuestra siguiente lámina, el asunto de las retenciones. De esto no se hizo mucho ruido, sin embargo, tiene efecto y va a tener efecto fiscal para nosotros como contribuyentes el año que entra. ¿Qué va a pasar? Y me permití que a la letra tengan esto en su material. ¿Por qué? El artículo 27 de la Ley de Renta, sabemos todos, nos habla de los requisitos de las deducciones, ¿correcto? Este es el texto hasta 2019 y el de allá a partir de 2020. Y está subrayado en negritas lo que cambia. ¿Y qué cambia? Que a partir del año que entra, antes debía cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención. ¿Cuál? Pues la de ley del ISR. Oye, eres patrón, pagas nómina, no cumples con tus obligaciones de retención y entero, pues la nómina no es deducible. Tenía sentido, ¿no? Pero a partir del año que entra no solo es en esta ley, sino en las demás disposiciones fiscales. Por ejemplo, IVA. ¿Y qué tenemos en IVA como retención nueva? 6% para servicios de outsourcing. Eso querría decir que si tengo contratado un outsourcing, yo soy el contratista, el contratante y aquel el contratista, y no le retengo, va a resultar que ese pago que le haga el outsourcing el año que entra podría no resultar deducible si no cumplo con la obligación de retención en IVA. ¿De acuerdo? Y nos lo recalcan todavía acá en el 27 fracción sexta, que antes nada más decía, bueno, el IVA tendrá que estar expreso y por separado, y además, para terminar de redondear, ahora sí vas a tener que cumplir con obligaciones de materia de retención de aquella ley y de todas las demás, la que se les ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto a partir del año que entra. Existen ciertos consentidos en nuestra legislación, ¿verdad? Y unos de ellos, con justa razón, por razones de política económica, pues son aquellos que se dedican a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, las actividades del sector primario. Bueno, para ellos hay una reforma importante. Antes, hasta 2019, pues teníamos que todos estos contribuyentes, si se dedicaban a la actividad y por su primera enajenación, tenían derecho a una reducción de impuestos del 30%. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando hay comunidades, ejidales, que enajenan a su vez o realizan un proceso de transformación sobre dichos productos? Pues no estaban incluidos en esa reducción. A partir del año que entra ya lo estarán en virtud del artículo 74b de la ley del ISR, que se incorpora o se adiciona a la ley del impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero del año que viene. Obviamente hay condiciones, no todos van a entrar. ¿Qué condiciones me van a poner? Que el 80% de mis ingresos provenga precisamente de esa industrialización o comercialización, que estén constituidas solamente por socios o accionistas, aquí lo dicen bien, que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros, o bien por ejidos o comunidades, pero que estén constituidas siempre conforme a la ley agraria. Gracias porque tuvieron la paciencia de esperarme. La parte que a mí me tocó exponer es una parte muy interesante porque hemos estado platicando durante toda la mañana acerca del terrorismo fiscal, de los delitos, de las retenciones de IVA, pero yo te tengo una noticia que a lo mejor te va a sorprender. La recaudación no está en lo que acabamos de ver. Y mucha gente se sorprende porque cuando ya analizamos la ley de ingresos, el único impuesto que reporta un incremento en la recaudación del 13.7% es IEPS. Entonces de pronto dice, a ver, espérame, pero a ver, es que han comunicado mucho noticias de las empresas factureras y del IVA y de que ya no va a haber RIFs. Sí, pero la recaudación no está ahí. Entonces, yo considero que deberíamos hacer una pausa, respirar y entender cuál es el verdadero propósito de la autoridad en todas las noticias que publican, porque a veces pienso que nada más nos están espantando. Y entonces, si tú tomas una decisión bajo la premisa del miedo, vas a reaccionar, no vas a pensar en una solución lógica, en algo adecuado. Yo de pronto les diría, a ver, señores, de pronto, oye, sí, que los esquemas reportables y que las invitaciones, a ver, tranquilos, ¿cómo vamos a poder apoyar al contribuyente si nosotros no estamos correctos? Si nosotros no estamos conscientes y precisamos en un documento por escrito cuál es realmente el servicio que prestas. El contador, ojo, registra operaciones en contabilidad, pero en base a los documentos que te entrega el contribuyente. Tú no los inventas.
Tú no los decides, te los entrega el contribuyente, tú los registras en contabilidad. Tú realizas, ojo, el cálculo de los impuestos. Tú llenas el formato de una declaración, pero no presentas la declaración. Esa es obligación del contribuyente. Y entonces, no sé si recuerdan que llegaron muchas invitaciones a todos los contadores por actividad vulnerable y de repente la gente espantada y ahora queda claro y que le digo, a ver señores, debemos entender que quien hace las invitaciones no es un ser humano, es una computadora, es un robot que no tiene sentido común, que no tiene inteligencia artificial, desconoce las disposiciones fiscales y mucho menos conoce las reglas misceláneas. Y luego aparte si le agregas la combinación de que la maneja el demonio, pues ya te imaginarás todo lo que se va a desatar. Entonces, yo lo primero que les diría, a ver, elaboren un contrato, precisen realmente qué es lo que sí hacen y qué es lo que no. Los contadores, la mayoría, no realizamos las actividades de la fracción 11 del artículo 17 de la ley PRIORPI, la ley antilavado. Indica, yo no hago esto, yo no fusiono y escisiono empresas, yo no manejo tesorería, yo no administro recursos. Indícalo, ahí están las fracciones. Indica que tampoco realizas ninguna de las actividades del 199 de código, que me imagino vieron hace ratito. Porque realmente los esquemas reportables están diseñados para despachos FIFI. No para la mayoría de los que me acompañan. Entonces, precísalo en un documento por escrito y por ahí vamos a comenzar a establecer entonces orden. De tal manera que entonces esta ley es la que más recauda, la que se ve un incremento, porque es una ley que grava las adicciones. Entonces, una adicción, pues no la puedes dejar. Vamos a seguirlo ejecutando. No sé si han visto las cajetillas de cigarro, de pronto ponen unas fotos bien ahí extremas y la gente por eso no deja de fumar. Pues tira la cajetilla y cambia los cigarros de lugar. Entonces, a ver, para que nos dé tiempo de ver todo lo que tenemos que analizar. En la ley de IEPS, lo que se estableció y los cambios radicales están en que se actualizaron las cuotas del impuesto. Se actualizan las cuotas de hidrocarburos, se actualizan las cuotas de cigarro, las cuotas de bebidas azucaradas, de bebidas energetizantes. Entonces, en la actualización de cuotas, ahí es donde está la recaudación. Porque entonces, toda esta información que soporta la reforma está acompañada de información estadística. O sea, no lo hicieron a la y se va. Si observamos esta estadística que se presentó en la iniciativa, en la exposición de motivos, hay más o menos 15 millones de personas que tienen el hábito de fumar. Y si tienen el hábito de fumar, pues es porque no van a dejar de hacerlo. Si observamos la estadística, de pronto baja, luego sube. Así es el comportamiento de un adicto. De repente lo deja, luego lo vuelve a retomar. Entonces, si estamos hablando de que tenemos 15 millones de personas que tienen el hábito de fumar, pues vamos a actualizarles la cuota. La actualización comprende de 2011 a 2019, estamos hablando casi de 50 centavos por cigarro, 10 pesos por cajetilla. Entonces, ahí, señores, ahí es donde está realmente la recaudación. Quiero que veas la cifra, se estima 4.900 millones de pesos, más o menos lo que se estima de recaudación de retenciones de IVA. Dice, ay, espérame, pues no habíamos visto las cuentas. Efectivamente, y entonces a través del consumo de cigarro se va a recaudar en este país, pero no es el único impuesto. De pronto tenemos también que se actualizaron las cuotas de las bebidas azucaradas, las bebidas saborizadas. Oye, Penny, pero ¿no que estábamos bajando los niveles de diabetes, que estamos bajando los niveles bueno, en el tema aquí tenemos 4.8 puntos porcentuales, de que la población en edad escolar ha bajado la prevalencia de sobrepeso. Sí, los niños, pero los adultos no. Los adultos crecen del 1.8, entonces no podemos erradicar el sobrepeso. Seguimos consumiendo bebidas azucaradas, pues la vamos a actualizar también. 1.27.05 por litro. Entonces, de pronto nos ponen escenarios donde a lo mejor la solución sería que en lugar de tomar bebidas azucaradas, pues buscáramos otros esquemas pues para bajar la sed, por ejemplo. Entonces mucha gente me dice, oye Penny, pues a lo mejor el agua sin azucarar, bebidas de frutas naturales. No, yo creo que te convendría la cerveza. ¿Por qué? A ver, porque esa es otra buena noticia. Digo, no todo es malo.
porque se elimina el artículo 12 relativo al cálculo de las cuotas a las bebidas, a las cervezas, porque, te voy a mostrar la estadística, porque de acuerdo a la información del INEGI, se observó que el precio promedio del litro de cerveza pasó de 28.37 en 2011 a 39.16. Entonces, la cuota que se cobra adicional al precio de la bebida, bueno, del cálculo que se hace sobre la bebida alcohólica, del porcentaje de alcohol, pues al compararlas, pues esa cuota nunca aplicaba, porque en ningún caso es igual o menor a 3 pesos o 1.26, entonces por eso decidieron mejor eliminar esta cuota ad valorem y dejar nada más el cálculo en base al porcentaje de alcohol. Entonces a lo mejor por ahí pues podemos ver una manera en la que no vemos que afecte esta eliminación. Pero miren, estaba escuchando cuando yo llegué algunas de las preguntas que ustedes le hacían a mi compañero expositor y voy a ser muy franca con ustedes. Han hablado de subcontratación, han hablado de requisitos de las deducciones y de pronto la exposición de motivos dice que es para apoyar, que para evitar la elusión, la evasión y para respetar el derecho de los trabajadores. Voy a ser muy franca con ustedes. A la autoridad no le interesan los derechos de los trabajadores. A la autoridad no le interesa la integridad de los contribuyentes. Lo que le interesa es recaudar. Y perdón que sea tan cruda y tan directa, pero esta modificación me explicó todo del sentido real de la reforma. Me refiero a las bebidas energetizantes. A ver, si tú analizas la definición actual de bebida energetizante, te dice que son las bebidas no alcohólicas adicionadas con una mezcla de cafeína en cantidades superiores a 20 miligramos por cada 100 mililitros. Esa es una bebida energetizante. ¿Ok? La intención entonces es que se gravó con un impuesto especial para que la gente no tuviera un exceso en el consumo de estas bebidas porque produce efectos secundarios, vómito, náuseas, hiperactividad, ansiedad, taquicardias. En lo personal, no sé si lo han visto, es un nuevo producto. Coca-Cola sacó una bebida que es Coca-Cola con café. Está muy rica, a mí me encanta. Pero sí te puedo decir que cuando me la tomé, andaba yo súper acelerada, o sea, de pronto ya andaba sacudiendo, lavando trastes, y hasta mi esposo me vio rara, me dijo, oye, ¿tú no eres hacendosita? ¿Qué te pasa? Le digo, pues es que no sé, como que necesito hacer algo, ¿no? Hasta que ya se me bajó. Bueno. Por lo tanto, ¿en qué consiste ahora esta nueva interacción de información? En la ecuación se agrega un tercer elemento, que es unidad de inteligencia financiera. Y entonces, a partir de la información que proponen y proveen constantemente los bancos, viene una nueva forma de analizar al contribuyente. Por eso el tema se puede tornar peligroso, pero si no lo detectamos a tiempo, ojo con eso, si lo dejamos crecer. Si no cambiamos a lo mejor la forma en la que se hace la operación o en la que se protege la operación. Yo les recomendaría que consideráramos el anuncio que hizo el SAT la semana pasada de la factura instantánea. Porque de pronto, no, cuando pagues con tarjeta y te va a salir ahí el voucher y en el ticket, ya va a estar tu factura y ya va a estar tu RFC, ya va a estar… A ver, señores, va a estar tu RFC. Se va a indicar quién está pagando o gastando y de pronto van a conciliar la información bancaria también con lo que dice tu declaración. O sea, si no coincide tu declaración con lo que dicen los FDIs, pues sí te van a bloquear. Pero también si no coincide con lo que dicen los bancos. A lo mejor sí coincide el CFDI con la declaración, pero el banco dice otra cosa. Por eso les digo, hay que proteger también a las personas físicas, hay que informar a los trabajadores. De pronto, si tú eres la persona a la que le depositan la tanda de la oficina, perdón, pero ya no. Va a resultar peligroso que no haya una congruencia entre información declarada o ingresos y lo que dicen los bancos. Ese es el mensaje que nos están dando. ¿Y saben por qué le están dando tantas facultades a la unidad de inteligencia financiera? Porque el jefe de la unidad, y nos lo dijo a los PACs, prometió que iba a abatir la corrupción. Entonces, la gente que me conoce sabe que no me gusta dejarlos ir tristes de los cursos. Por lo tanto, les quise compartir un versículo bíblico de uno de mis libros favoritos de la Biblia que tiene mucho que ver con lo que hoy aprendimos. Y dice el versículo, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor.
Pero ¿qué te crees? ¿Qué te crees? El dolor purifica. Y entonces te recomiendo una segunda película, El arte de defenderse. Es de un contador que de pronto dice, ya no quiero vivir así, ya no quiero que me discriminen, que me traten mal, y toma acciones para ser un contador diferente. Entonces, creo que lo que necesitamos es empezar a pensar con otro chip, donde sabemos que tenemos la solución, pero necesitamos ser más congruentes y aprender a poner límites desde un inicio. Gracias por su atención.